Durante la Gran Depresión, un extraño llegó a mi pequeño pueblo de los Apalaches. Nadie podía entender qué idioma estaba hablando. Esta mañana, como lo he hecho todos los días durante los últimos 30 años, caminé la milla desde mi casa hasta la plaza del pueblo. Es un paseo agradable, primero por una tranquila calle residencial bordeada de majestuosas casas victorianas y a la sombra de olmos arqueados. Luego, después de aproximadamente 3/4 de milla, giro a la derecha en Batters Street y continúo hasta llegar a la plaza del pueblo. En su centro se encuentra un palacio de justicia neoclásico del siglo XIX que, aunque no se ha visto ningún caso en él en casi 50 años, todavía se mantiene orgulloso. Hay más de una docena de tiendas de antigüedades y galerías de arte en la plaza, que atienden a los miles de turistas que invaden la ciudad los fines de semana de verano y Navidad. Casi nunca entro en ellos. La mayor parte de lo que venden es basura de mal gusto y cara. Pero hoy, cuando vi lo que había en el escaparate de Millers Antiques, mi pobre corazón casi se dio por vencido. Entre dos renos de mimbre, con guirnaldas alrededor del cuello, había un pequeño cuchillo de caza, con la hoja libre de óxido y el mango de marfil, modelado en forma de sirena, teñido de rojo por la sangre. Aunque habían pasado casi 90 años desde la última vez que lo vi, lo reconocí de inmediato. Había pertenecido a un extraño que había llegado a la granja de mi familia en las grandes montañas humeantes, a cientos de kilómetros de esta tienda de antigüedades, cuando yo era un niño pequeño. Nunca supe el nombre del hombre, ni de dónde venía, ni por qué había decidido visitar a nuestra familia. Nunca supe a dónde fue después de que desapareció misteriosamente. Todo lo que sé es que su cuchillo me salvó la vida. Entré corriendo a la tienda. El propietario, un hombre calvo de mediana edad, me miró brevemente antes de volver a la revista que estaba leyendo. El cuchillo en la ventana, ¿de dónde lo sacaste? Yo pregunté. Él gimió, sorprendido de que alguien tuviera la audacia de hacerle una pregunta. Estaba en una vieja unidad de almacenamiento que compré en una subasta. ¿Quién era el dueño de esa unidad? No sé. ¿Qué te importa a ti? He visto ese cuchillo antes. Hace muchos años. Me miró como si estuviera loco. Abuelo, creo que deberías ir a casa y tomar una siesta. No hay nada que puedas contarme al respecto. Ni una maldita cosa. Pero ya que estás tan interesado en él, ¿por qué no lo compras? Puedes tenerlo por $500. Incluso le pondré una funda. ¿Qué dices, abuelo? Ni siquiera intenté regatear. Mientras corría a casa con el misterioso cuchillo, pensé en ese extraño invierno cuando tenía 10 años. En los años siguientes, me convencí de que algunos, si no todos, de los extraños acontecimientos eran producto de mi imaginación. Pero ahora no tengo ninguna duda. Sé que lo que me pasó no fue un sueño. Creo que fue a principios de diciembre cuando llegó el extraño. Los arcés, abedules y nogales habían perdido sus hojas, pero no había ni una pizca de nieve en el suelo. Estaba en la cama cuando escuché los golpes. 3 golpes rápidos, una pausa larga y 3 golpes rápidos más. Mis hermanos menores y yo corrimos hacia la ventana de nuestro dormitorio y miramos hacia afuera. Un anciano demacrado estaba parado afuera de la puerta principal, con el pelo y la barba largos e indómitos. Sobre un mono, llevaba un abrigo de gran tamaño que colgaba suelto sobre su demacrado cuerpo. A pesar del frío, no llevaba zapatos ni gorro de lana. Tampoco llevaba un saco de arpillera a la espalda. Parecía que no tenía otras pertenencias que su ropa raída. Después de mirarlo durante varios segundos, regresé a la cama. No había nada inusual en un mendigo. Uno vendría aproximadamente cada mes. Puede que no parezca mucho, dado que estábamos en medio de la Gran Depresión, pero vivíamos en un terreno remoto en un rincón remoto del oeste de Carolina del Norte. La granja más cercana, la de mi tío John, estaba a 1 milla de distancia. Blackberry Joe, el pueblo más cercano, estaba a un viaje de 8 kilómetros. La sede del condado, donde se encontraba la estación de tren más cercana, estaba a casi 30 millas de distancia. Aún así, algunos intrépidos mendigos hicieron el viaje hasta nuestra granja, pidiendo comida, trabajo y refugio. Mi papá nunca tuvo trabajo que ofrecer, ni siquiera durante la época de cosecha, pero siempre les daba comida caliente y los dejaba dormir en el granero.
A las 5 de la mañana siguiente, cuando me estaba preparando para ordeñar a Ginebra, nuestra vaca Jersey, mi papá me entregó un plato de hojalata con pan de maíz caliente y tocino graso. Eso es para nuestro invitado, dijo. No sé cómo se llama, no habla ni una pizca de inglés, pero parece un tipo agradable. Preguntándome qué estaría haciendo alguien que no sabía inglés en la ciudad, me dirigí al granero. El extraño estaba sentado sobre un fardo de heno, tallando un palo con ese cuchillo suyo. Parecía tener unos 70 años, su cabello y su barba eran blancos como la nieve. Cuando me vio, sonrió y dejó al descubierto 2 dientes cariados. Cuando me acerqué a él, noté que sus ojos eran de color violeta. Incluso hoy en día todavía puedo imaginármelos claramente. En todos mis años, nunca había visto a nadie con ojos como los de él. Mientras dejaba el plato, él comenzó a hablar rápidamente, pero no pude entender una palabra de lo que decía. No estoy seguro de cómo describir mejor su discurso, excepto que sonó, a falta de una palabra mejor, feliz. Me tranquilizó. Había que estar en guardia con los mendigos, porque algunos eran individuos inestables y violentos, pero no tenía miedo con este hombre, a pesar de que tenía un cuchillo. Me di cuenta de que era un alma gentil. Le tendí la mano, pero pareció desconcertado por el gesto. Luego me señalé a mí mismo, le dije mi nombre y lo señalé. Tenía la esperanza de que incluso si él no sabía inglés, aún pudiera averiguar su nombre, pero él simplemente me miró confundido. Pensé que el extraño se iría esa mañana, como lo hicieron los otros mendigos que vinieron, pero no lo hizo. Tampoco partió a la mañana siguiente. Parecía contento de quedarse en un granero maloliente con una vaca lechera y 2 mulas. Mi papá no intentó ahuyentarlo. A través de gestos, logró hacerle entender al extraño que, a cambio de alojamiento y comida, ordeñaría Ginebra y limpiaría el granero. Él sabía qué hacer. Claramente había trabajado en granjas antes. Cuando el extraño no estaba haciendo sus quehaceres, simplemente se sentaba sobre un fardo de heno y cortaba un palo. Nunca lo vi afilar su cuchillo, pero siempre estaba afilado. La noticia de él se extendió por la ciudad y, durante los días siguientes, varias docenas de personas vinieron a nuestro granero e intentaron comunicarse con el hombre de ojos violeta. Los 2 primeros fueron mi tío John y mi tía Marie. El tío John, como la mayoría de los agricultores del oeste de Carolina del Norte, no era un hombre educado. Me sorprendería que tuviera más de 5 años de educación formal. Ciertamente no sabía ningún idioma excepto el inglés. Pero su esposa, mi tía Marie, era de Francia. Conoció a mi tío cuando él estaba sirviendo en la Primera Guerra Mundial, lo que entonces se conocía como la Gran Guerra. Se rumoreaba que había sido la cantante de cabaret más famosa de todo París, que había cantado para dignatarios y miembros de la realeza visitantes. Probablemente era una exageración, pero ciertamente era una excelente cantante, su voz era tan dulce como la de una alondra. Habrías pensado que si alguien en nuestro pueblo pudiera identificar la lengua del extraño, habría sido la tía Marie, pero ella simplemente negó con la cabeza después de escucharlo hablar. He entretenido a gente de toda Europa, los he oído conversar en decenas de idiomas, pero nunca había oído nada parecido a lo que sale de la boca de ese hombre. Los demás visitantes no tuvieron más suerte. La señora Campbell, la maestra de la escuela, pasó por allí con un atlas. Ella le mostró un mapa de Europa, pero él parecía completamente confundido. Luego procedió a leer una larga lista de ciudades europeas, pero él no mostró ninguna reacción ante sus nombres. Algunos pensaron que el hombre podría estar lleno del Espíritu Santo y estar hablando en lenguas. El reverendo Arthur Duncan, pastor de la iglesia bautista primitiva en Blackberry Joe, vino una tarde. No pensé que sería de ninguna utilidad, porque estaba más loco que un loco. Todos los domingos hablaba y hablaba durante horas sobre cómo el diablo estaba trabajando en los Smokies y enumeraba las diversas razones por las que todos estarían condenados al infierno por la eternidad. El justo reverendo ni siquiera puso un pie en el granero. Simplemente miró al extraño, proclamó que estaba poseído por el maligno y dijo que debían llevarlo al río y ahogarlo. Afortunadamente, todos ignoraron al loco. El predicador no fue nuestro visitante más extraño. Mam Dermot, una curandera y partera local, pasó por aquí un domingo por la mañana temprano.
Hubo muchos rumores sobre esa vieja y espantosa bruja. Algunos habitantes afirmaron que había nacido hace más de 200 años en las tierras altas de Escocia. Cuando era niña, había sido acusada de brujería. Los aldeanos la sacaron a rastras de su casa y la untaron con alquitrán. Sabiendo que estaba a punto de sufrir una muerte dolorosa, oró al diablo para que la liberara. Justo antes de que le prendieran fuego, el diablo descendió del cielo y la llevó a través del Atlántico hasta las montañas humeantes, un lugar donde podía practicar su hechicería en paz, porque en aquel entonces los únicos blancos en los alrededores eran algún que otro trampero o comerciante. El diablo exigía ofrendas constantes de la mujer cuya vida salvó. A veces se contentaba con un gallo o una oveja, pero, en otras ocasiones, su sed solo podía ser saciada con sangre humana. Mi padre siempre me advirtió que no me adentrara en el bosque por la noche, porque si lo hacía, mamá McDermott me secuestraría. En aquel entonces, nunca creí los rumores. Pensé que era simplemente charla de la gente supersticiosa del pueblo, como sus historias de fantasmas vengativos y hadas traviesas. Aún así, le tenía miedo. Cuando ella entró cojeando al granero esa mañana, con sus manos artríticas agarrando con fuerza un bastón de nogal, me retiré a un rincón más alejado del granero, queriendo alejarme de ella pero aún con curiosidad de si podría comunicarse con el extraño. Como todos los demás, ella no podía. Le preguntó al extraño algo en una lengua extranjera, presumiblemente gaélico, pero, como antes, él no mostró signos de comprensión. Al salir del granero, los ojos amarillo pálido de la bruja se encontraron con los míos. Mientras pronunciaba algo inaudible, levantó un dedo largo y huesudo y me señaló. Empecé a estremecerme, aunque me dije a mí mismo que ella era solo una anciana excéntrica, que no tenía poderes mágicos. Estoy bastante seguro de que no pegué un ojo esa noche, seguro de que la bruja treparía por mi ventana, me llevaría al bosque y me sacrificaría al diablo. Una tarde, aproximadamente una semana después de la visita de Mam McDermott, salí a pescar a un lugar llamado Copper Falls. Llevando mi bastón al hombro, me dirigí hacia el norte por un estrecho sendero de tierra que pasaba junto a nuestra granja. Lo seguí durante aproximadamente una milla hasta llegar a la base de Johnsonville. Allí, giré a la izquierda y caminé unos 50 metros hacia el bosque hasta llegar al mejor lugar de pesca de todos los Smokies. La cascada no era tan alta, tal vez 3 metros más o menos, pero debajo había un estanque profundo donde siempre se congregaban lubinas y truchas. Las cataratas no solo eran conocidas por su excelente pesca, sino también por una serie de petroglifos grabados en afloramientos rocosos cercanos. Algunas eran mundanas, representaciones de alces, osos y pumas, mientras que otras eran realmente extrañas. El que recuerdo con mayor claridad medía fácilmente más de 6 pies de alto y representaba una criatura parecida a un cíclope, con antenas sobresaliendo de su grotesca cabeza. Cuando tenía 7 u 8 años, un trampero y sus 2 perros de caza pasaron a mi lado mientras pescaba. Con un acento extraño, parecido al de mi tía Marie, me preguntó si sabía quién había hecho las tallas. Le dije que supuse que eran los Cherokees. Se echó a reír y, sin decir una palabra más, se alejó. Desde mi lugar de pesca, tenía una vista relativamente clara del camino de tierra que serpenteaba colina abajo. Era raro ver viajeros en él, pero ese día había un hombre con un traje blanco, montado en un caballo de tiro blanco, llegar a la cima de la colina. Era tremendamente gordo, casi tan ancho como alto, tan perfectamente redondo que pensé que si se caía del pobre caballo que, a pesar de lo fuerte que era, luchaba por soportar su peso, rodaría cuesta abajo como una pelota. Hoy en día no es raro ver a alguien tan grande, pero durante los años 30 solo podía significar una cosa: el circo estaba en la ciudad. Habría sido un placer. Blackberry o yo era tan remoto que solo recuerdo que vino una vez durante mi infancia. Lo más destacado de ese espectáculo fue este extraño mago francés, creo que se llamaba Jean Marvot. Hizo desaparecer a mi hermano. Se cubrió con su capa púrpura y al momento siguiente ya no estaba. Lo encontramos una hora más tarde, aturdido, vagando por un campo árido a 2 millas de la tienda del mago. Preguntándome si Jean Marvot estaría entre los artistas, corrí hacia la cima de la colina, seguro de que iba a escuchar música de Calliope.
Escudriñé el horizonte, pero no había ninguna caravana de artistas. Llegué a la conclusión de que el hombre gordo probablemente era solo un predicador ambulante y volví a pescar. Cuando regresé a casa ese mismo día, el caballo del hombre gordo estaba atado junto al granero. Dentro, él y mi papá estaban sentados a la mesa de la cocina. Como no quería involucrarme en una conversación sobre religión, comencé a dirigirme a mi habitación, pero luego los escuché mencionar al extraño. Resultó que el gordo no era un predicador ambulante. Era Doc Wilcox, un médico que vivía a 30 millas de distancia, en la cabecera del condado. Había oído hablar de un hombre extraño, que hablaba un idioma que nadie podía entender, y había decidido investigar los rumores él mismo. Él, como todos los demás, no pudo descifrar el discurso del extraño, pero era amigo de un lingüista que enseñaba en la Universidad de Tennessee en Knoxville. Estaba seguro de que su amigo finalmente desvelaría el misterio. El Dr. Wilcox quería que mi padre los acompañara a él y al extraño hasta la sede del condado y luego a Knoxville en tren. Le rogué a mi padre que me dejara unirme a él, porque la única ciudad en la que había estado era Blackberry Joe, y eso no era más que una tienda general, una escuela de una sola habitación, 2 iglesias y una docena de granjas. Le dije que mis hermanos podrían cuidar la finca en mi ausencia. Eso era cierto. Como no cultivamos tabaco, no había mucho que hacer en invierno. Después de muchas súplicas, aceptó. A la mañana siguiente enganchamos el carro y partimos hacia la capital del condado. Pensé que el extraño podría ser reacio a venir con nosotros, pero entró de inmediato. Era casi el atardecer cuando llegamos allí. No era un pueblo grande, tenía quizás 2 o 3 mil habitantes, pero todavía estaba asombrado. Nunca antes había visto una calle pavimentada y mucho menos un automóvil. Claramente también era la primera vez del extraño, tenía los ojos aún más abiertos que yo. Pasamos la noche en la casa de Doc Wilcox, una mansión victoriana de 3 pisos pintada de amarillo. Estaban solo él, su esposa y sus 2 hijos, pero tenían 7 habitaciones. Recuerdo exactamente esa cifra, me parecía tan absurdo que una familia tan pequeña tuviera tantos dormitorios. Además, contaban con electricidad, calefacción central y fontanería interior. Todo por primera vez para mí. Como no quería apestar durante el viaje a Knoxville, me bañé esa noche. De regreso a casa, nos bañamos aproximadamente una vez por semana. Sacábamos agua, la calentábamos, la vertíamos en una tina galvanizada y luego cada miembro de la familia se bañaba, uno tras otro. Asqueroso, lo sé. Pero así era la vida rural en aquel entonces. Pero no había necesidad de hacer eso en casa del Doc Wilcox. Simplemente abrí el grifo y el agua caliente llenó la bañera de porcelana. Era un espectáculo mágico para un granjero del pueblo. A la mañana siguiente, los 4 caminamos hasta la estación de tren. Nunca antes había visto un tren, pero sabía lo que eran, por supuesto. Al parecer, el desconocido no lo hizo. Cuando el tren llegó, empezó a temblar, como si pensara que una bestia gigante de metal estaba cargando contra él. Intentó huir, pero mi papá lo abrazó fuerte y finalmente se calmó. El viaje a Knoxville pareció durar una eternidad, pero no me importó. Me quedé mirando por la ventana todo el tiempo, viendo pasar el paisaje. Había estado caminando alrededor de los Smokies desde que sabía caminar, pero hasta ese viaje en tren nunca supe cuán vastas o cuán verdaderamente majestuosas eran esas montañas. Finalmente, llegamos a la estación de trenes del sur de Knoxville. Abordamos un tranvía y nos dirigimos hacia el sur por Gay Street, la calle principal de Knoxville, hacia el río Tennessee. Knoxville era una ciudad de tamaño mediano. Según el censo de 1930, su población era de poco más de 100.000 habitantes, lo que la convertía en la 81ª ciudad más grande del país. Pero sentí que me habían transportado a Oz y a la ciudad Esmeralda. Gay Street estaba bordeada de rascacielos, algunos de ellos de más de 10 pisos de altura, que albergaban edificios de oficinas, hoteles, teatros y grandes almacenes. El más alto era el Hotel Andrew Johnson, un edificio de ladrillo rojo de 200 pies de altura. Estaba seguro de que si miraba desde el último piso, podría ver nuestra pequeña granja, a casi 100 millas de distancia. En el río, el tranvía giró a la derecha en dirección a la universidad. En su entrada, nos bajamos y comenzamos a cruzar el campus.
Algunos de los estudiantes se rieron al vernos, preguntándose qué serían dos paletos y un vagabundo en un campus universitario. Uno de ellos incluso le arrojó el corazón de una manzana al extraño, pero él no mostró enojo. Después de caminar unos 10 minutos, llegamos a un majestuoso edificio de ladrillo. Subimos la escalera de mármol hasta el segundo piso y entramos en una gran sala con paneles de roble intrincadamente tallados. Sentados ante una larga mesa de caoba había 6 hombres, todos vestidos con trajes oscuros. 5 de ellos eran mucho mayores que mi padre, el más joven de ese grupo parecía tener unos 45 años, mientras que el caballero en el extremo derecho de la mesa no podía tener más de 25 años. Se hicieron las presentaciones. Creo que el amigo del Doc Wilcox se llamaba Dr. Jones, pero no estoy seguro. Estaba sentado en el centro de la mesa y tenía largas patillas blancas, siendo el único miembro del panel que no estaba bien afeitado. No recuerdo los nombres de ninguno de los otros hombres. El panel intentó que el desconocido le dijera su nombre, pero, como me ocurrió a mí, no tuvieron suerte. Luego procedieron a interrogarlo en lo que debían ser al menos 20 idiomas. Estoy bastante seguro de que uno era francés, no conocía el idioma, pero mi tía Marie solía cantarme canciones de cuna en su lengua materna, y uno sonaba como gaélico. Mam Dermot, junto con un puñado de otros residentes ancianos de Smokies. Lo hablaba, pero no tenía idea de cuáles eran los otros idiomas. El extraño estaba igualmente confundido y se quedó sentado en silencio. Normalmente es tan reticente. El Dr. Jones le preguntó a mi papá. Dejaré que mi hijo responda, dijo mi papá. Pasa más tiempo con él. Él habla a mi alrededor, respondí. No sabía lo que significaba reticente y estaba rezando por haber adivinado correctamente su significado, para que los profesores no pensaran que era un idiota. Tan pronto como terminé de hablar, el extraño comenzó a hablar. Los lingüistas garabateaban furiosamente con sus plumas estilográficas, intentando transcribir su extraño discurso. Después de unos minutos, se quedó en silencio. Los panelistas intercambiaron miradas perplejas. Bueno, no es romaní, dijo finalmente el Dr. Jones. Cuando oí hablar de él, estaba seguro de que era gitano, algunos de ellos son de piel clara, pero claramente no lo es. No conozco el idioma, pero está relacionado con el hindi, que hablo con fluidez. No parece una lengua indoeuropea, dijo otro profesor. O cualquier familia lingüística con la que esté familiarizado. ¿Podría ser Polari, el canto que usan los showmans en Gran Bretaña? Preguntó el panelista más joven. El Dr. Jones lo miró como si fuera un idiota. No seas tonto. Está fuertemente influenciado por el italiano. Y a menos que tenga los oídos tapados por cera, debería poder darse cuenta de que cualquier idioma que estuviera hablando el hombre no tiene relación con ninguna lengua romance. Sin mencionar que no hay hablantes nativos de Polari. Si conociera a Polari, sabría inglés. ¿Vasco, tal vez? Preguntó otro de los lingüistas. Se cree que es una lengua preindoeuropea. El Dr. Jones se encogió de hombros. Supongo que es posible. Uno de los lingüistas se fue y regresó unos minutos más tarde con un grueso libro encuadernado en cuero. Repitieron algunas frases, pero el extraño no mostró comprensión. Tienen diccionarios para varios otros idiomas, no recuerdo la mayoría de ellos, creo que el checheno era uno y el finlandés otro, pero no estoy 100% seguro. Luego le dieron lápiz y papel, pero parecía no saber qué hacer. Me habría sorprendido si supiera escribir en cualquier idioma, la mayoría de la gente mayor del campo ni siquiera sabía firmar su nombre. Alguien colocó un globo terráqueo frente a él. Le gustaba bailarlo, pero no dio ninguna indicación de su lugar de origen. Quizás estamos proyectando una red geográfica demasiado pequeña, dijo el panelista más joven. Sé que es de piel clara, pero leí sobre una tribu en un rincón remoto del noroeste de la India que desciende de las tropas de Alejandro Magno. El Dr. Jones se rió. Quizás habla marciano. O tal vez sea atlante, eso podría explicar sus ojos violetas. No, señores, este hombre está loco. Sé que suena como si estuviera hablando un lenguaje natural. Hay un ritmo en su discurso, su voz sube y baja mientras habla.
y hay pausas cortas entre lo que presumiblemente son palabras y pausas más largas entre lo que presumiblemente son oraciones. Pero no, creo que este hombre está diciendo tonterías. Por favor, discúlpeme, volveré. Unos minutos más tarde, el Dr. Jones regresó con una caja grande. Prepárense para grabar, señores, dijo. Finalmente vamos a llegar al fondo de esto. Dentro de la caja había tarjetas con ilustraciones de varios objetos. El primero que el Dr. Jones levantó fue el de una manzana. Pensé que el desconocido no sería capaz de comprender lo que le preguntaban, pero pareció comprenderlo y los panelistas anotaron su respuesta. Lamentablemente no recuerdo qué era. Recuerdo mucho de lo que dijeron los lingüistas, aunque utilizaban una jerga técnica que yo no conocía en absoluto, pero no recuerdo ni un solo ejemplo de la lengua del extraño. Lo siguiente fue una foto de una vaca. Otra respuesta, otro garabato de bolígrafos. Luego había una ilustración de una piña. El extraño lo miró durante varios segundos, antes de encogerse de hombros y decir algo que supongo que se tradujo como no sé. Esto continuó y continuó. Algunas de las cartas solo tenían bloques sólidos de color. Algunos tenían círculos en cantidades variables. Uno tenía figuras de palitos que representaban a una mamá, un papá y un niño. El Dr. Jones señalaba a uno de ellos, pero el extraño parecía confundido y repetía su respuesta de no sé. El Dr. Jones señaló a mi padre y luego a mí, pero el extraño nunca pudo comprender a qué se refería el académico. Después de terminar la pila, el Dr. Jones barajó las cartas y le mostró unas 20 por segunda vez. ¿Dio las mismas respuestas la segunda vez? No. Preguntó el Dr. Jones. Los demás lingüistas asintieron. El Dr. Jones examinó las notas de sus colegas durante varios minutos. Bueno, dijo, mi hipótesis inicial era errónea. Creo que está hablando un idioma real. Sus respuestas a las tarjetas no fueron vocalizaciones aleatorias. El sistema numérico que empleó fue claramente de base 10. Por ejemplo, cuando le mostré una tarjeta con 17 círculos, respondió 17. Sin embargo, usó palabras distintas para 11 y 12, un rasgo que se encuentra en las lenguas germánicas. También noté que dio la misma respuesta para el azul y el verde. Y para los dedos de manos y pies, dijo el lingüista más joven. El Dr. Jones asintió. Los dedos de manos y pies no son sorprendentes. Las lenguas germánica y finlandesa suelen hacer la distinción, pero muchas otras no. El azul y el verde son un poco más sorprendentes. Es algo común que un idioma no haga esa distinción. El coreano y el japonés no lo hacen, por ejemplo. Pero según la literatura que he leído, a medida que los idiomas se desarrollan, adquieren términos separados para azul y verde antes de agregar palabras para morado, rosa, naranja, gris y marrón. Pero nuestro sujeto proporcionó respuestas distintas cuando se le mostraron esos colores. Dr. Wilcox, ¿cree que posiblemente sea daltónico azul y verde? Tendría que consultar mis libros, dijo Doc Wilcox. Nunca había oído hablar de ello, la forma más común de daltonismo es el rojo-verde, pero supongo que es posible. Es bastante extraño, dijo el Dr. Jones. Aunque creo que este hombre habla un idioma natural, no creo que sea su lengua nativa. Creo que está demente. Probablemente era un misionero en alguna tribu remota. Por alguna razón desconocida, en su senectud, perdió el uso del inglés y solo puede hablar en esa otra lengua. Eso suena plausible, dijo uno de los lingüistas. Tengo algunas observaciones que, con suerte, ayudarán a delimitar el idioma que habla. No reconoció una piña, que es autóctona de América del Sur, y para los cítricos, que son originarios de partes de Asia, Australia y Melanesia, proporcionó una única respuesta, distinta de su no sé. Respuesta. Creo que reconoció que eran frutas, pero no tenía términos distintos para las diferentes variedades. Además, quedó confundido al ver las imágenes del elefante y el canguro. Si tuviera que adivinar, me imaginaría que el idioma que habla es nativo de América del Norte o Siberia. Sin embargo, tenía términos para el ganado vacuno y ovino, dijo el lingüista más joven. Esos no son nativos de América del Norte. Fueron introducidos hace cientos de años por los españoles, dijo el Dr. Jones.
Casi todas las tribus, excepto quizás algunas remotas inuit, tienen palabras para ellos. Siberia parece plausible, pero la mayor parte del trabajo misionero allí fue realizado por rusos, y este tipo no parece ruso. Creo que es seguro asumir que habla una de las lenguas indígenas de América del Norte. Los demás panelistas asintieron con la cabeza. El Dr. Jones se volvió hacia el Dr. Wilcox. Tengo un colega que está asistiendo a una conferencia en Boston en estos momentos. Volverá en unos días. Su especialidad son las lenguas autóctonas del norte de México. Por supuesto, no los habla todos con fluidez, creo que hay más de 300 si no recuerdo mal, pero debería poder identificar al menos la familia de idiomas que está hablando. ¿Le importaría alojarlo en su casa hasta que regrese mi colega? Lo alojaría en un hotel aquí, pero el departamento no tiene financiación para ello. El Dr. Wilcox asintió. No hay ningún problema, tengo mucho espacio extra. Mi papá sonrió cuando escuchó esto. Era un hombre generoso, pero no quería quedarse atrapado con el extraño para siempre. Hermoso. Y si mi colega no puede identificarlo, podemos llamar al Knoxville News Sentinel y pedirle que le tome una foto. Estoy seguro de que alguien lo reconocerá. Si no tiene familia que lo acoja, probablemente tendrá que ir a un asilo de ancianos. No es seguro para él deambular por el desierto cuando se acerca el invierno. Seguramente morirá congelado. Salimos de la universidad y tomamos el tranvía de regreso a Gay Street. Era última hora de la tarde y no había tren de regreso a Carolina del Norte hasta la mañana siguiente. Nos detuvimos en el mostrador de un 5 y 10 centavos para comer. Como no había comido nada desde el desayuno de esa mañana, tenía hambre. Como era la primera vez que iba a un restaurante, recuerdo exactamente lo que pedí. Leche malteada con sirope de fresa, un plato de hígado y cebolla servido con judías verdes, crema de guisantes y patatas fritas y, de postre, 3 rebanadas de tarta de cerezas con 2 bolas de helado de vainilla. Estaba tan delicioso que se lo tragó todo. Recuerdo que Doc Wilcox pidió barracuda a la parrilla. Nunca había oído hablar de la barracuda, pero él insistía en que su carne era sublime. Tuvo la amabilidad de dejarme tomar un bocado. Sabía bien, pero no se acercaba a la trucha que pesqué en Copper Falls. Después de cenar nos dirigimos al Hotel Andrew Johnson, donde el Dr. Wilcox nos había reservado habitaciones. Temblé durante todo el viaje en ascensor hasta el piso 17, seguro de que caería en picado y me enviaría a la muerte. A la mañana siguiente nos dirigimos a la estación y abordamos nuestro tren. Aproximadamente una hora después de haber iniciado el viaje, el extraño le indicó con un gesto que necesitaba ir al baño. Doc Wilcox señaló dónde estaba, a unos 6 metros delante de nosotros. 30 minutos después, todavía no había regresado. Creo que deberías ver cómo está, me dijo el Dr. Wilcox. Probablemente esté enfermo, la comida de anoche seguramente fue demasiado rica para alguien que no está acostumbrado. Fui al baño y llamé. Ninguna respuesta. Probé la puerta, esperando que estuviera cerrada, pero no estaba. El baño estaba vacío. Había una pequeña ventana, a unos 4 pies del suelo, que estaba abierta. Parecía demasiado pequeño para haberlo atravesado, pero no había otra explicación. Uno de nosotros lo habría visto si hubiera salido. Volví corriendo con la noticia. Doc Wilcox jadeó, pero mi papá mantuvo la calma. Hijo, dijo, la gente como él no se queda en un lugar por mucho tiempo. ¿Pero no se lastimaría saltando del tren? Yo pregunté. Por alguna razón, aunque no podía comunicarme con él, me había encariñado con él. El hecho de que no hable inglés no significa que sea un idiota. Estoy seguro de que esperó hasta que disminuyó la velocidad mientras se acercaba a una estación. Está bien, no te preocupes. A pesar de las seguridades de mi padre, estaba muy preocupada. Dije una oración silenciosa por el extraño de ojos violetas. Ya era tarde cuando llegamos de regreso a Carolina del Norte. Doc Wilcox se ofreció a dejarnos pasar la noche en su casa, pero mi papá quería regresar a la granja. Estaba un poco nervioso por viajar de noche, pero mi papá me aseguró que todo estaría bien. Según él, las mulas tenían buena visión nocturna. Además, la luna estaría casi llena. Cogimos nuestras mulas de la librea y partimos. Probablemente solo habíamos recorrido 10 millas antes del anochecer.
pero mi padre y sus mulas, aunque iban a la cabecera del condado solo una vez al año aproximadamente, parecían conocer el camino. Relajado, me acurruqué y me quedé dormido. Me despertó el aullido de los lobos. Me levanté de un salto y miré a mi alrededor. Estábamos en la cima de Johnsonville, a solo una milla de casa. Está bien, me dijo mi papá. Están muy lejos, a unas pocas millas de distancia al menos. Parecían mucho más cercanos. De hecho, parecía que estaban a solo unos cientos de metros de distancia, cerca de mi lugar de pesca en Copper Falls. Relájate, dijo mi papá, sintiendo que todavía tenía miedo. Son criaturas asustadizas, cazadas casi hasta la extinción en esta zona. Los pocos que quedan en estas montañas saben cómo evitar a los humanos. No van a atacar un carro. Mientras descendíamos la colina, miré hacia las cataratas, seguro de que vería una manada de lobos gigantes listos para atacarnos. No las había, pero había una fogata y, a la luz de las llamas, vi a una anciana bailando. Se lo señalé a mi papá, pero él solo mantuvo sus ojos en el camino. No te preocupes, hijo, dijo. Solo algunos vagabundos. El fuego mantendrá alejados a los lobos. Nada que temer. Quería apartar la vista de las llamas, pero no pude. A medida que nos acercábamos al pie de la colina, vi claramente que la anciana que bailaba era Mam McDermott. Por lo general, la lisiada artrítica apenas podía moverse, pero esa noche sus pies se movían como si el suelo estuviera en llamas. Mientras bailaba, empezó a cantar en gaélico, con voz áspera y ronca. De repente, los petroglifos empezaron a brillar en rojo. Las horribles tallas, los cíclopes, los ogros y otros seres monstruosos, abandonaron sus confines rocosos y se unieron a la bruja. Todavía eran líneas bidimensionales, sin sustancia en sus formas, pero estaban vivas. Intenté llamar a mi papá, pero mi garganta estaba cerrada por la hinchazón. Mientras la bruja bailaba en la noche, un humo blanco comenzó a elevarse desde la fogata, elevándose por encima de los árboles desnudos y hacia el cielo nocturno, fusionándose en la forma de una gigantesca cabeza de lobo. Desde el cielo, dejó escapar un aullido atronador. Mi papá parecía incapaz de verlo ni oírlo, pero las mulas sí podían. Aunque estaban cansados por el largo viaje, salieron al galope. Cerré los ojos, segura de que en cualquier momento una banda de lobos de humo atacaría nuestra carreta, pero llegamos sanos y salvos a casa. Me pregunto qué asustó a las mulas. Preguntó mi papá mientras los conducíamos al granero. ¿No viste la cabeza del lobo en el cielo? Yo pregunté. Él rió. Hijo, solo estabas soñando. Han sido un par de días largos. Duerme un poco. Fue entonces cuando vi el cuchillo del extraño, tirado sobre el fardo de heno donde siempre se sentaba, su hoja brillando a la luz de la luna. Cuando mi papá salía del granero, lo guardé en el bolsillo. Teníamos una escopeta y 2 rifles de caza en casa, pero tenía la sensación de que esas armas serían impotentes contra Mam McDermott y sus lobos de humo. Sin embargo, pensé que el cuchillo del extraño podría resultar eficaz. Ni Mam McDermott ni sus lobos visitaron nuestra granja esa noche. O la noche siguiente. O el que va después. Empecé a creer que lo había soñado todo. Sin embargo, todavía no volví a Copper Falls. En cambio, pesqué en los otros arroyos y arroyos cercanos a nuestra granja. Pero los peces no picaban. Después de aproximadamente un mes de pesca deficiente, reuní el coraje para regresar a las cataratas. No era un día ideal para pescar, hacía mucho frío y soplaba un fuerte viento del sur, pero aún así fui. Tenía una picazón que solo podía aliviarse con una buena pesca. Me llevé el cuchillo del extraño. Aunque casi me había convencido de que era un sueño, tenerlo me dio consuelo. Poco después del atardecer, vi al reverendo Duncan, el loco predicador bautista, caminar por Johnsonville, cargando un pequeño saco de arpillera atado con cordel. Me escondí detrás de unos arbustos, sabiendo que si me veía, el loco probablemente me acusaría de brujería. Pensé que continuaría por el camino, pero en cambio, al llegar al pie de la colina, se dirigió hacia el bosque. Se detuvo donde yo acababa de estar, donde había dejado mi bastón, y miró a su alrededor. Afortunadamente, el suelo estaba congelado y no había dejado ninguna huella. Comenzó a caminar, mirando entre los arbustos, acercándose a 3 metros de mí.
Estaba seguro de que iba a escuchar los rápidos latidos de mi corazón, pero de alguna manera no lo hizo. Después de registrar la zona, regresó a donde yo había estado pescando, dejó el saco de arpillera, sacó un reloj de bolsillo de oro de su abrigo y miró hacia la colina. Consideré huir, pero sabía que el reverendo Duncan probablemente me atraparía. Y quién sabe qué haría entonces. Recé para que se fuera. Me quedé donde estaba detrás de los arbustos, me quedé hasta que la única luz en el cielo fue la de la luna y las estrellas, pero el predicador no fue a ninguna parte. En mi mano derecha, agarré el cuchillo del extraño, listo para usarlo en caso de que me encontrara. Después de Dios sabe cuánto tiempo, finalmente llegó la persona que el reverendo Duncan estaba esperando. La luna llena iluminaba a Mamam Clermont mientras descendía lentamente la colina, con su alto bastón de nogal en la mano derecha y una daga en la izquierda. Pensé que el reverendo había atraído a Mam Clermont a las cataratas con falsos pretextos, que planeaba matarla, pero cuando finalmente llegó donde estaba el predicador, se saludaron como viejos amigos. «Creo que hay alguien cerca», dijo el reverendo Duncan. La bruja sonrió. «Entonces habrá 2 sacrificios esta noche». A diferencia del predicador, ella no tuvo problemas para encontrarme. Sus ojos pronto se fijaron en el arbusto detrás del cual me escondía. «Sal, pequeño», dijo mientras se reía. Me lancé hacia ella con el cuchillo en alto, pero ella me apuntó con su palo de nogal y recitó un encantamiento. Me detuvieron en seco. Yo era una estatua, casi completamente congelada. Todavía podía ver, todavía podía oír, incluso podía parpadear y mover los ojos, pero, por mucho que lo intentara, ni siquiera podía mover los dedos de los pies. La bruja cojeó hacia mí y me rascó la mejilla con una de sus uñas amarillas y demasiado grandes. «¡Qué sorpresa tan agradable!», dijo. Se volvió hacia el predicador. «Lo dejaremos para el final. Pongámonos a trabajar». Mientras la bruja cantaba una canción en gaélico, el predicador se arrodilló junto al arroyo e hizo diminutas efigies con el barro del río, cada una de unas 6 pulgadas de alto, usando ramitas diminutas para los brazos y guijarros para los ojos. Cuando tuvo unas 10 de estas figuras humanas, comenzó a colocarlas en un círculo. Mientras los ordenaba, lo que había dentro del saco de arpillera empezó a moverse. Al principio pensé que era una gallina que iban a sacrificar, pero luego escuché un llanto como el de un bebé desde adentro. «Date prisa», le dijo la bruja al predicador, que estaba cortando pedazos de un tocón de pino para usarlos como encendedor. «Solo consigue algunas ramitas, puedo prenderles fuego». El predicador juntó algunos palos y los colocó en el círculo. La bruja levantó su bastón y al instante les prendieron fuego. Cuando la leña comenzó a arder, las figuras que había hecho el predicador comenzaron a caminar lentamente alrededor del círculo. La bruja volvió a cantar, más rápido que antes. El predicador desató el saco de arpillera y metió la mano en él. Esperaba que sacara un bebé, pero no lo hizo. Era una hada, de unos 30 centímetros de altura, vestida con una prenda tosca de color musgo. No tenía alas en la espalda, pero estaba claro como el día que no era un bebé. Tenía las orejas puntiagudas, el rostro profundamente arrugado y la barba larga y roja. El hada intentó liberarse, pero tenía las manos y los pies atados con una cuerda tosca. Me miró como pidiendo ayuda. Pero no pude moverme. Mientras el predicador abrazaba fuerte al hada, la bruja se acercó a él. Levantó su daga en el aire. Mientras ella estaba recitando un encantamiento, el cuchillo del extraño abandonó mi mano. No lo había tirado, todavía estaba congelada. Pero el cuchillo de alguna manera volaba por el aire, curvándose hacia el cuello de Mam Clermont. Ni ella ni el predicador tenían idea de lo que se avecinaba. Estaba bajando la hoja cuando el cuchillo del extraño se incrustó en el cuello de la bruja. Ella se tambaleó hacia atrás, dejó caer la daga y se desplomó. Mientras la bruja agonizaba, con la sangre brotando de su cuello, el predicador soltó al hada y huyó hasta Honsonville. Unos segundos más tarde, Mamam Clermont exhaló su último aliento. Casi de inmediato todo volvió a la normalidad. Las efigies danzantes cayeron al suelo y el humo blanco, que se había estado fusionando en forma de cabeza de lobo, fue rápidamente dispersado por el viento. Miré detrás de mí, asegurándome de que los monstruosos petroglifos estuvieran en sus confines rocosos. Ellos eran. Con la daga de la bruja liberé al hada, que aparentemente estaba ilesa.
Me dijo algo antes de huir corriendo al bosque. No estaba en inglés. Tampoco estaba en el idioma que hablaba el extraño. Si tuviera que adivinar diría que es gaélico. Era similar al idioma en el que había estado cantando Dermot. Dejé a la bruja donde yacía, con el cuchillo del extraño todavía incrustado en su cuello, y me apresuré a volver a casa. Mi papá me preguntó dónde había estado. Le dije que me había encontrado con un amigo mientras estaba pescando y que me había invitado a cenar a su granja. Nunca le conté lo que pasó en Copper Falls. Nunca se lo dije a nadie. Ese domingo, el predicador no estaba en el púlpito. Se rumoreaba que se había escapado con una tal Jezabel. También se habló de cómo habían asesinado a Mamá Dermot. Aún así, a pesar de ello, traté de convencerme de que todo era un sueño. Y, a medida que pasó el tiempo, lo creí cada vez más. Hasta hoy. Hasta que el cuchillo del extraño, por alguna razón, entró nuevamente en mi vida.